Empecemos con la historia número 1. La verdad, no sé bien por dónde empezar. Siempre que intento contarlo, me trabo en el mismo punto. No porque no me acuerde, me acuerdo de todo. El problema es que cuando lo digo en voz alta, suena a que me volví loco allá en el desierto. Y puede ser. Con todo lo que vivió el cuerpo esos días, puede ser. Pero el agua del galón estaba igual después de que él tomó. Eso no fue el cansancio. Eso lo vi yo. Me llamo Carmelo Reyes. Melo, me dicen desde chico. Soy de Tlapa, Guerrero. 41 años cuando pasé. Albañil. Desde los 15 cargando bloc y mezclando cemento, lo que hubiera. No soy hombre de quejarme mucho, así me crié, pero lo que pasó en ese cruce lo cargo diferente. Lo cargo de otra manera que todo lo demás. Lo que me movió a irme fue mi hijo Cristóbal. 16 años, problema en la cadera desde los 12. Los del IMSS lo revisaron, lo anotaron, lo metieron en una lista. 2 años de espera mínimo, me dijeron. Tal vez 3. Salí del consultorio y me senté en una banca afuera. Nada más me quedé ahí un rato mirando el piso. Mi cuñado Gustavo llevaba 4 años en Columbus, Ohio. Me llamó un domingo y me dijo que allá en 6 meses juntaba lo que necesitaba Cristóbal, que había trabajo, que me conseguía entrada. 6 meses contra 2 años mínimo. No había mucho que pensar. Salí de Tlapa un martes de madrugada. Rosario estaba dormida, no la desperté. Ya habíamos hablado todo lo que se podía hablar. Le dejé un papel en la mesa de la cocina con el número de Gustavo y con lo que había ahorrado. Me asomé al cuarto de los chamacos. Cristóbal dormía con la pierna doblada a chueco, buscando dónde no le doliera. Así dormía siempre. Me fui. En el camión a Hermosillo no dormí nada. Me la pasé mirando por la ventana a la oscuridad, pensando en que era la única vez, que en 6 meses regresaba y no volvía a hacer esto. Cumplí la mitad. Altar, Sonora. No sé si usted conoce. Es un pueblo que existe nomás para esto, para lo que íbamos a hacer. Todo mundo sabe, nadie dice nada, todo tiene precio y nadie te mira más de lo necesario. Nos tuvieron 2 días metidos en un cuarto detrás de una tienda. Bloc sin pintar, un foco chico, colchonetas en el piso. Olía a sudor, a pies, a comida de lata. 15 personas cuando llegué. Al día siguiente llegó uno más. Ese fue Aurelio. Entró agachando la cabeza, flaco, curtido, con esa piel que da el sol de años. Unos 50 y tantos. Traía una mochila verde militar y una tos seca que sonaba vieja, de esas que ya llevan meses. Se acomodó en un rincón, sacó una tortilla de la mochila, la comió callado sin mirar a nadie. Yo lo saludé, le pregunté de dónde venía. De Tlapa, dijo. Pues ahí quedamos callados un momento. De Tlapa los dos, en ese cuarto mugroso en altar. Así son las cosas a veces. Se llamaba Aurelio Castillo. Había cruzado una vez, 20 años antes. Dijo que esta era la última, que tenía un sobrino en Arizona y que ya después de eso no se movía más. ¿Le creí? No tenía por qué no creerle. Lo que sí noté fue la tos. Cada rato. Seca, sin flema, como raspando algo adentro. Le pregunté si estaba bien y me dijo que sí, que era cosa de siempre, que no era nada. Le creí eso también. El coyote era el Tablas. Flaco, 30 y tantos, cara de no dormir pero ojos muy atentos. Llevaba una linterna roja que nunca encendía. Habló claro desde el principio. Caminamos de noche, de día buscamos sombra. Si alguien se queda atrás, silbo una vez. Tienes 3 minutos para alcanzarme. Si no alcanzo, sigo. Nadie preguntó qué pasaba después de los 3 minutos. Todos sabíamos. Salimos a las 11 de la noche. Calor todavía a esa hora. Un calor seco que reseca la garganta no más de respirar. El cielo lleno de estrellas, muy abierto, demasiado abierto. Cuando uno viene de pueblo chico cree que conoce el cielo de noche.
No conoce nada hasta que lo ve en el desierto. Los galones golpeaban contra la cadera. Cloc, cloc, cloc. Todo el rato ese sonido. Caminamos. Eso es lo que había que hacer. Caminar y no pararse. Las primeras horas aguantaba bien. Después empezaron los pies. Salieron ampollas en el talón derecho sin que me diera cuenta exactamente cuándo. Me detuve a revisarlos en un descanso y ya estaban. Los dejé, error mío. 2 horas después, una reventó contra una piedra. El resto del camino lo hice con esa parte del pie en carne viva. Cada paso lo sentía. Pero uno no se para. No hay dónde pararse. Aurelio caminaba cerca esa primera noche. No hablábamos mucho, pero ahí estaba. Su tos de vez en cuando en la oscuridad. Eso raro que ayuda. Escuchar a otro. Saber que no vas solo. La segunda noche cambió el frío. De golpe. Sin aviso. El calor se fue y entró algo que no era solo frío de temperatura. Era un frío que se metía adentro y no salía. Nadie traía suficiente ropa. Nos fuimos juntando más mientras caminábamos, sin decirlo, nomás acortando el espacio entre uno y otro. Paró el tabla cerca de las 3. 15 minutos. Me senté en una piedra. Me dolían los pies, me dolían las rodillas. Me dolía la espalda de cargar la mochila mal acomodada. Tenía sed, pero quería medir el agua. Aurelio se sentó a mi lado. Le ofrecí el galón. Lo agarró, se lo llevó a la boca, lo inclinó, me lo devolvió. Lo agarré yo y lo chequé. Tenía una marca hecha con el dedo en el plástico para saber cuánto me quedaba. El nivel estaba igual. Lo giré, lo incliné, igual. Igual a como estaba antes de que él tomara. Lo miré a él. Aurelio estaba mirando el desierto, tranquilo. Guardé el galón. Pensé que estaba viendo mal, que el frío y el cansancio me estaban haciendo eso. No dije nada, pero lo anoté. Acá adentro lo anoté. Tercer día. El sol de mediodía ahí no es el sol de uno conoce. Aplana. Hace que la cabeza pese, que los ojos ardan, que el horizonte baile. Descansamos bajo unos matorrales que casi no daban sombra, pero eran lo único. Ahí fue cuando empecé a notar cosas de Aurelio. Cosas chicas. De esas que uno descarta porque no tienen caso ponerse a pensar en eso cuando lo que importa es llegar. Caminaba, pero sus pisadas sonaban diferente. En tierra seca cada paso cruje, hace un sonido seco. Los de Aurelio eran más apagados, como pisando desde más lejos de lo que parecía. El viento movía la ropa de todos. La de él también, pero con un pequeño retraso. Medio segundo. Puede ser que me lo imaginé. Puede ser. Una vez lo estaba observando y de repente me volteó a ver de golpe, sin que yo hubiera hecho ruido. Me miró directo y sonrió, despacio. Aparté la vista. Esa tarde le pregunté cómo iban sus pies. Bien, dijo. No me duele nada. Llevábamos 3 días caminando en ese desierto y no le dolía nada. No dije nada más. Al atardecer del tercer día me detuve a ajustarme el tenis. Vi las sombras del grupo en el suelo. Con ese sol de lado, largas, todas apuntando en la misma dirección. Las conté. Era un hábito que había agarrado sin darme cuenta. Llegué a la sombra de Aurelio. No apuntaba donde las demás. Apuntaba al revés, al sur, hacia México. Me quedé agachado mirando eso. Parpadeé. Volví a mirar. Las sombras de todos hacia un lado. La de él al contrario. Levanté los ojos hacia Aurelio. Caminando normal, la mochila en la espalda. Volví a mirar el suelo. El tabla silbó. Me levanté y caminé. No dije nada. No pregunté nada. No sé qué hubiera dicho ni a quién. Esa noche no dormí. Junté las 3 cosas. El galón, los pies que no le dolían, la sombra. Por separado, explicación para todo. Junto, no sé. Me levanté a caminar un poco y vi a Aurelio sentado lejos del grupo, de espaldas, mirando a sur. Quieto, sin moverse para nada. Lo llamé quedito. Nada. Lo llamé más fuerte. Nada. Ni volteó.
Me quedé parado mirándolo desde lejos. No me acerqué. No sé por qué no me acerqué. El cuerpo a veces decide solo. Volví a donde estaban los demás. Me acosté en el suelo con las piedras en la espalda y los ojos abiertos. No dormí nada. Cuarta mañana. Ya casi, dijo el tablas. Unas horas. El grupo caminaba arrastrando los pies. Nadie hablaba. Nadie tenía palabras. Puro avanzar. Puro seguir moviéndose aunque el cuerpo pidiera parar. Yo iba mirando al frente, pero cada rato volteaba. Aurelio estaba ahí, unos metros atrás. Seguí caminando. Pasó un rato. Volteé. Aurelio estaba parado, solo, en medio del desierto, 20 metros atrás, mirando al sur, sin moverse. Lo llamé. No respondió. Lo llamé más fuerte. El tablas me dijo que me apurara. Volví a mirar a Aurelio. La mochila verde. Quieto. Caminé 2 pasos y volteé de nuevo. Ya no había nadie. Nada. Solo el desierto. Llegamos. Había una camioneta esperando. Nos subimos apretados, oliendo a varios días de tierra y sudor y todo lo demás. El tablas contó cabezas. 2 veces. Faltaba uno. Nadie dijo el nombre. El tablas preguntó quién era y yo dije Aurelio. Aurelio Castillo. Silencio. Y entonces el tablas preguntó cuándo lo habían visto por última vez. Y nadie supo contestar bien. Uno dijo que el día anterior tal vez, pero no estaba seguro. Otro dijo que le parecía haberlo visto en algún descanso, pero tampoco. Nadie con un momento claro. Solo yo tenía momentos claros con él. El primer día, el galón, la plática de Tlapa. Pero cada uno de esos momentos, cuando busqué a alguien más que hubiera estado cerca en ese momento, siempre estábamos solos. Todas las veces. El tablas dijo que a veces pasa, que hay que seguir. Arrancó. Yo me quedé mirando por la ventana el desierto que se iba quedando atrás. No lloré. No supe qué sentir todavía. Columbus, Ohio. 4 meses después. Gustavo me consiguió trabajo en remodelación. Mandé dinero. La operación de Cristóbal se programó, salió bien. Todo lo que tenía que pasar pasó. Pero hay noches en que escucho pasos en el pasillo del apartamento que se detienen frente a mi puerta y no siguen. Se paran y ya. Me quedo en la cama esperando que continúen, que sean los vecinos, que sea algo normal. No continúan. Una vez abrí. Pasillo vacío. Pero con un frío que no correspondía. Un frío que yo ya conocía de otro lado. Cerré la puerta. No volví a abrir. Estaba en una obra, 3er piso. Miré hacia abajo. Había un hombre parado en el límite, de espaldas, delgado, mochila verde, mirando al sur. Un compañero me habló desde arriba y volteé un segundo. Cuando miré de nuevo, no había nadie. No le he dicho nada a Rosario. Una vez le comenté algo vago a Gustavo, que sentía cosas raras, que creía que algo del cruce se me había pegado. Me dijo que era el estrés, que me iba a pasar. Le dije que sí, que seguro. Esa noche saqué del cajón la estampita de San Judas que mi madre me había metido en el calcetín izquierdo cuando salí de Tlapa. La había guardado cuando llegué. Pensé que ya no la necesitaba. Me equivoqué. Me la metí de vuelta en el calcetín. No me la he vuelto a quitar. Y los pasos en el pasillo siguen parándose frente a mi puerta. Todas las noches. Todas. Empecemos con la historia número 2. No sé si creer en estas cosas. O sí creo, pero no quiero creer. Que no es lo mismo. Lo que sé es lo que vi y lo que pasó. Y lo que sigo cargando desde entonces, sin poder contárselo a nadie porque no hay forma de decirlo sin que te miren raro. Mi abuela sí sabría cómo llamarle.
Yo no sé. En español no encuentro la palabra. Me llamo Isidro Vega, de Guajuapan de León, Oaxaca. 29 años cuando crucé. Trabajaba en una tortillería antes, levantada a las 4, todo el día parado junto al comal. No era malo, pero no alcanzaba. Mi padre tuvo un derrame cuando yo tenía 27. Lado derecho sin moverse bien, la mano, la pierna, la boca chueca cuando habla. Mi madre cargando con todo. Mis hermanos estudiando. Yo el mayor. No había de otra. Había intentado cruzar 2 veces antes. Las 2 me regresaron. La tercera vez mi abuela Dolores me llamó aparte antes de que saliera. Mi abuela no se nombra curandera. Nunca lo ha dicho. Pero en Guajuapan la gente sabe. Animales que llegan solos a su puerta. Sueños que le avisan. Gente que va a verla cuando el doctor ya no puede hacer nada más. Ella nunca cobra. Nunca explica. Esa mañana me llamó al patio, lejos de los demás. Sacó un hilo negro. Lo enrolló 3 veces en mi muñeca izquierda y lo anudó. Mientras lo hacía, dijo algo en mixteco, quedito, como hablando para adentro. No entendí todo. Nunca aprendí bien el mixteco, pero ella lo dijo igual. Cuando terminó, me dijo nomás esto. No se lo quites hasta que yo te diga. Le pregunté qué era. Una ayuda para el camino, dijo. No pregunté más. Uno no le pregunta más a mi abuela. Altar, Sonora. Tercera vez ahí. Ya conocía el olor, ya sabía cómo funciona. No hay que hacer preguntas, no hay que mirar a nadie más de lo necesario. 11 personas en el grupo. El coyote le decían el pintor, nadie sabía por qué. Bajito, callado, cicatriz en la barbilla. Conocía la ruta. Eso era lo que importaba. Julio. El peor mes. Todo mundo lo sabe y todos cruzan igual porque no hay mes bueno cuando hay necesidad. Primera noche. Calor a las 11 de la noche todavía. Jesuelo guarda el sol horas después de que se mete. Lo suelta de abajo para arriba. Se siente en las suelas, en los tobillos. Iba junto a un señor de Oaxaca también, de cerca de Tlaxiaco. Fortino. 50 y tantos, cuerpo macizo, caminaba firme. Me había caído bien en la casa de altar. A las 3 horas metió el pie en una zanja oculta entre matorrales. Se escuchó el golpe. El quejido que se aguantó a medias. El tobillo hinchando rápido. No roto, dijo el pintor, pero feo. Fortino dijo que podía seguir. Y siguió, cojeando, sin quejarse. Yo pensé, mala suerte. Esas cosas pasan. No conecté nada. Segundo día. Al atardecer el pintor dijo que nos moviéramos. 2 horas caminando cuando escuchamos el motor. Patrulla. Al suelo, no se muevan, dijo el pintor. Yo caí detrás de un arbusto raquítico que no tapaba nada. La cara contra la tierra, sin respirar. La camioneta pasó a 10 metros de mí, la luz barriendo de lado a lado. No me vieron. Agarraron a 2 de grupo. Los escuché levantarse, las voces de los agentes, las esposas. Los 2 que agarraron estaban mejor escondidos que yo, mucho mejor escondidos. Cuando la patrulla se fue, el pintor nos reunió. 2 menos. Había que seguir. Yo no entendía cómo no me habían visto. 10 metros. Ese arbusto de nada. Pensé, suerte, mucha suerte. No conecté nada todavía. Tercer día, mediodía. El muchacho de Veracruz se llamaba Eric. 22 años, primera vez cruzando. Había caminado junto a mí toda la mañana. Al mediodía se sentó de golpe en el suelo. Ojos vidriosos, sin decir nada. Golpe de calor. Le echamos agua, lo pusimos en sombra. El pintor dijo que no podía seguir, que había un punto adelante donde alguien nos recogía, que iba a estar bien. Yo me agaché a acomodarlo contra una roca, y en ese momento miré mi muñeca izquierda. El hilo negro. Y por primera vez desde Guajuapan pensé en lo que dijo mi abuela. Fortino y el tobillo. Los 2 que agarró la migra. Eric. Siempre el de junto. Nunca yo. Pensé, ¿a poco?
y lo descarté. El calor, el cansancio, uno piensa cosas raras. Pero en el último tramo, sin decidirlo, empecé a caminar con espacio entre yo y el de junto, el cuerpo solo. Llegamos. Yo llegué sin un rasguño. Tercera vez intentándolo. Primera que llegué entero. Pensé en mi abuela. Pensé, ¿funcionó? No pregunté qué fue exactamente lo que funcionó. Ese fue el error. Nebraska, rastro, trabajo duro pero pagaba. Mandé dinero desde la primera quincena. 6 meses después, Tomás cruzó. Mi hermano, el que me sigue, 24 años. Yo le pagué el coyote, le di los contactos, lo animé. Le dije que iba a llegar bien. Llegó. Mismo rastro. Las primeras semanas todo normal. Un martes una máquina que llevaba años sin fallar le agarró la mano derecha. 2 dedos. Lo llevé al hospital. Me quedé toda la noche. No dormí. Lo veía en la cama con la mano vendada y no podía parar de pensar en lo que no quería pensar. Cerca de las 3 de la mañana, en la sala de espera, con el pasillo vacío y ese silencio de hospital que pesa, hice la cuenta. Fortino y el tobillo. Los dos que agarró la patrulla, mejor escondidos que yo. Eric. Un compañero del rastro que resbaló en el turno que era mío. Yo había cambiado ese turno sin razón, nomás porque sí. Se quebró la muñeca. Un vecino del apartamento, la semana que yo estuve encerrado enfermo y no salí. Y ahora Tomás. Siempre alguien cerca. Nunca yo. Me miré la muñeca izquierda. El hilo negro. Quieto. Apretado en el mismo lugar desde Guajuapan. Me quedé mirándolo un buen rato ahí en esa silla de plástico, con el ruido lejano del hospital, con Tomás dormido del otro lado de la pared. No lo quité. No supe si quería quitarlo o si me daba miedo quitarlo. Pues las dos cosas, creo. Me fui al baño. Cerré la puerta. Llamé a mi abuela. Contestó al segundo timbrazo. 3 de la mañana allá. Como si estuviera esperando. Le pregunté qué me había puesto en el hilo. Tardó. Luego dijo, una garantía, mijito. Para que llegaras. ¿Garantía de qué, abuela? No contestó eso. Silencio largo. Su respiración. Algo de fondo en su casa que no identifiqué. No te lo quites, Isidro. Todavía no. Y colgó. Me quedé parado en ese baño de hospital con el teléfono en la mano y el hilo en la muñeca y a mi hermano del otro lado de la pared con 2 dedos menos. Todavía no, había dicho. Esa palabra. Todavía. Tomás se recuperó. Volvió a trabajar. Nunca supo lo que yo pensaba. No le dije nada. No hay manera de decir eso. Yo seguí trabajando, mandando dinero, viviendo normal por fuera. Por dentro hacía la cuenta todo el tiempo. ¿Quién estaba cerca? ¿Cuánto tiempo? Si algo les pasaba después. No es manera de vivir. 3 meses después me desperté un martes y miré la muñeca. El hilo no estaba. Revisé la cama, el suelo, todo. Nada. No lo había cortado. No se había desatado. Nomás no estaba. Esperé. 1 semana, 2. Nada le pasó a nadie. La tercera semana me corté la mano en el trabajo. No fue grave, pero fue la primera vez desde que salí de Guajuapan que algo me pasaba a mí. Llamé a mi abuela. Le dije que el hilo había desaparecido. Silencio. Ya se cobró lo que se debía, dijo. ¿Qué se debía, abuela? Lo que costó que llegaras, mijito. No pregunté más. Ella tampoco dijo más. No sé qué le pidió a lo que sea que le pide cosas. No sé qué precio puso ni si ya terminó de cobrarse. Tomás no sabe nada. Y así tiene que quedarse. Mi abuela no ha vuelto a mencionar el hilo. Yo tampoco. Hay cosas que cuando las nombras les das más fuerza. Eso también lo aprendí de ella.
Empecemos con la historia número 3. Hay cosas que uno no cuenta porque sabe que no le van a creer. Y hay cosas que uno no cuenta porque si las dice en voz alta se vuelven más reales. Esto es de las dos. Lo que le pasó a Natalia en el desierto no se lo he contado a nadie, ni a mi madre. Mi madre menos que nadie. Así que lo cargo yo, como he cargado muchas cosas. Me llamo Remedio Fuentes. Reme, me dicen. De Chilpancingo Guerrero, 34 años. Maestra de primaria, 12 años. Uno aprende a mantener la calma cuando todo se desordena. Eso me ayudó en el desierto, hasta que dejó de ayudar. Natalia es mi hermana menor, 28 años, cocinera de alma. Lleva 2 años subiendo videos de comida guerrerense. Mole, chile de agua, tamales de rajas, todo con las manos de mi madre y las recetas de mi abuela. Le fue bien. Consiguió un contacto en Los Ángeles, un restaurante que quería a alguien que supiera cocinar de verdad. Había que llegar primero. No era idea mía ir, era idea de Natalia, pero yo no iba a dejar que mi hermana cruzara sola. Así somos desde chicas. Ella sueña, yo cuido. Lleva toda la vida así. Antes de salir, mi madre nos dio un frasco de mole negro. No para comer en el camino, solo para llevarlo, para que algo de la casa llegara con nosotras. Lo metí en la mochila y no lo saqué hasta Los Ángeles. Altar, Sonora. Un día de espera, en una casa que olía a humedad y a gente que había pasado por ahí antes con el mismo nudo en el estómago. 9 en el grupo. Natalia y yo, las únicas mujeres. El coyote era mujer también, le decía en la sombra. 40 y tantos años, pelo recogido, voz baja. Cuando la vi, sentí algo de alivio. Ese alivio duró poco. La sombra habló claro antes de salir. Caminamos de noche, de día buscamos sombra. Si alguien se queda atrás, que avise antes, no después. Y nada más. Sin consejos extras, sin advertencias raras, solo eso. Salimos a las 11, finales de agosto. Calor todavía a esa hora, un calor seco que no enfría aunque sople el viento. El suelo guarda el sol horas después de que se mete y lo suelta de abajo para arriba. Se siente en las suelas, en los tobillos. Natalia cargaba más peso del que debía. Especias, un cuchillo chico envuelto en tela, cosas de cocina que no iba a dejar. Le dije que era mucho. Me dijo que no. Así es Natalia. Caminamos. El polvo se metía en la boca y no salía aunque tomara agua. Los labios partidos desde la primera mañana. Los pies calientes dentro de los tenis aunque fuera de noche. Esa sed que no se quitaba del todo aunque tomara, que vivía adentro y ya. Esa primera noche íbamos juntas hablando quedito, del departamento que íbamos a buscar, de llamarle a mi madre cuando llegáramos. Natalia estaba bien, asustada pero bien, las dos asustadas pero bien. Segunda mañana, descanso al amanecer, todos en el suelo, nadie con ganas de nada. Le recordé a Natalia algo que habíamos platicado la noche anterior. El plan de los primeros días, dónde íbamos a quedarnos, a quién le marcábamos primero. Me miró raro. No me acuerdo de eso, dijo. Le dije que lo habíamos hablado hacía unas horas. No me acuerdo, repitió, y se encogió de hombros y agarró el galón. Pensé, el cansancio, la falta de sueño. Seguimos. Ese mismo día, al atardecer, Natalia dijo algo sobre mi madre, que ya tenía mucho sin verla, que cuando llegáramos iban a poder visitarse. Me detuve. Habíamos hablado con mi madre 2 días antes de salir. Natalia vive a 20 minutos de la casa. La ve seguido. Se lo dije. Me miró un momento. Dijo, pues sí, tienes razón. Y siguió caminando. Yo me quedé un paso atrás mirándola. Algo no cuadraba. No supe nombrarlo todavía. Para el tercer día, el cuerpo ya acusaba todo. Las ampollas reventadas, las rodillas duras de tanto bajar y subir terreno irregular, la espalda de cargar la mochila mal acomodada, que no había manera de acomodar bien, la garganta reseca aunque tomara agua cada rato, los ojos ardiendo del polvo y del sol y de no dormir. Uno camina porque no hay de otra, porque parar es peor.
pero el cuerpo va pesando más con cada hora y uno lo siente y no puede hacer nada más que seguir. Esa noche, pausa de descanso. Oscuro, frío seco, todos callados. Natalia sentada junto a mí, tan cerca que se rozaban los hombros. De repente voltea y me dice, en voz completamente normal, ¿Celeste ya se durmió? Se me fue la respiración. Celeste, mi hermana, la que murió antes de que Natalia naciera. 4 años, fiebre que subió una noche y no bajó. Yo tenía 6. Casi nunca se mencionaba en la casa porque a mi madre le dolía demasiado, la que Natalia nunca conoció. Le pregunté que qué había dicho. Me miró sin entender. Dijo, nada, no dije nada. ¿Estás bien, Reme? Sus ojos normales, su cara cansada y normal. Dije que sí. No dormí nada esa noche. Me quedé mirando ese cielo enorme del desierto, con ese nombre dando vueltas adentro. Celeste. Como si fuera alguien que estaba ahí con nosotras. Al mediodía del tercer día, Natalia se quedó dormida en el descanso casi de inmediato. Me senté junto a ella a cuidarla. Noté la sonrisa. Chica, tranquila, sonrisa de sueño bueno. Me acerqué porque movía los labios. Dormida pero hablando. Muy quedito, repitiendo un nombre. Celeste. Me eché para atrás. Me quedé parada en ese calor mirando a mi hermana dormir y no supe qué hacer. No había qué hacer. Faltaba poco. Lo único que podía hacer era llegar. Cuando Natalia despertó, no dije nada. Desde ese momento no me separé de ella ni un paso. Tercer día. Ya casi. El grupo caminaba con lo último. Puro no pararse. Iba junto a Natalia cuando se detuvo de golpe. Quieta. Mirando hacia un punto entre las piedras y los matorrales. No había nada ahí. Le pregunté qué veía. Tardó. Dice que ya casi llegamos, dijo. No te preocupes. Le agarré la mano. Le dije que caminara, que no volteara, que no le hablara a nada. Natalia me miró. Luego volteó hacia ese punto de todas formas y dijo, dice que la saludaste, que le diste un beso en la frente antes de irte a la escuela, que se acuerda. Se me fueron las fuerzas de las piernas. La mañana antes de que Celeste se muriera yo tenía 6 años. Me fui a la escuela temprano. Antes de salir, me asomé al cuarto donde ella estaba con la fiebre y le di un beso en la frente. No se lo había dicho a nadie. Nunca. Era un recuerdo mío, solo mío, guardado desde los 6 años. Natalia no podía saber eso. Le agarré la mano con todo lo que me quedaba y la jalé. Caminé sin voltear, sin hablar, sin soltar su mano, hasta que llegamos. Llegamos las dos. Natalia volvió a sí misma casi de inmediato, cansada, adolorida, contenta, normal. No dije nada de lo que había pasado. La abracé y no dije nada. Los ángeles, el trabajo, el restaurante, los papeles, todo lo que Natalia había planeado. Vive bien, cocina bien, le marca a mi madre los domingos. Casi todo bien. Hay momentos en que se queda mirando un rincón del departamento con esa sonrisa, la misma del desierto. Hay cosas que sabe que no debería saber. Una vez cantó completa una canción de mi abuela, letra y todo, perfecta. Mi abuela murió cuando Natalia tenía 6 meses. No dije nada. Hay noches en que escucho desde mi cuarto la voz de Natalia hablando. Me quedo quieta. Y luego hay otra voz. Chica, tranquila. Cierro los ojos y espero a que amanezca. La primera semana en Los Ángeles, Natalia cocinó con el mole de mi madre. Quedó igual que el de ella, idéntico. Le dije que estaba buenísimo. Natalia sonrió. Luego miró hacia ese rincón de la cocina y dijo quedito, ¿verdad que sí quedó bueno? Se quedó un momento callada y asintió. Empecemos con la historia número 4.
No soy hombre de inventar cosas. Toda mi vida trabajé en el campo. Ranchos, ganado, tierra. Uno aprende a ver lo que hay y a no ver lo que no hay. No me crié con historias de aparecidos. Mi padre tampoco era de eso. Por eso lo que voy a contar me pesa diferente. Porque yo no busqué verlo. Estaba ahí y lo vi. Y no tengo manera de explicarlo que me deje conforme. Me llamo Gonzalo Terán. El gallo, me dicen, por una historia que ya no viene al caso. De Zacatecas, 44 años cuando crucé. Ranchero toda la vida, desde que tuve edad para cargar algo. Perdí el rancho hace unos años. 3 temporadas sin lluvia, deudas con el banco se quedó con todo. Así de simple y así de feo. Lo que mi padre dejó y lo que yo trabajé 20 años, se fue en una firma. Mis hijos Rodrigo y Abel llevan 4 años en Fresno diciéndome que me fuera. Yo siempre dije que no, que el rancho era mi vida. Cuando el banco se lo quedó no tuve más argumentos. Mi esposa Consuelo me despidió una noche normal. Sin drama, así es ella. Me dio de cenar, platicamos un rato, nos dormimos. En la mañana encontré en la bolsa de la camisa una estampita del Santo Niño de Atocha. Me la había metido mientras dormía. No dije nada. Me la dejé. La llevé todo el camino. Altar, Sonora. Llegué solo. No conocía a nadie del grupo hasta ese momento. 8 en total, todos hombres. El más joven, un muchacho de Durango de unos 22 que le decían el Pato y que no paraba de hablar los primeros días. Después paró. El coyote era el norteño. 50 años, corpulento, bigote, pocas palabras. Desde el principio se le veía que sabía lo que hacía. Caminaba sin dudar, como quien camina en su propia casa. Marzo. Frío de noche, calor de día, viento constante que levantaba polvo fino y lo metía en todo. Las manos cuarteadas desde el primer día. Los labios partidos desde el primero también. Primera noche. Las estrellas tan claras que parecían más cerca de lo normal. El sonido del viento entre los cardones. La tierra seca crujiendo bajo las botas. Y ese silencio que venía entre ráfaga y ráfaga. 2 o 3 segundos donde no había nada, ningún sonido, como si el desierto aguantara la respiración. Yo iba mirando el terreno como hábito de años, leyendo el suelo. En eso me parezco a los animales, en que la tierra me dice cosas antes de que los ojos terminen de ver. Caminamos. Segunda noche. El cuerpo ya acusaba todo. Los pies hinchados dentro de las botas. Ese dolor sordo que no da tregua. Las rodillas tiesas de bajar y subir terreno irregular. Las manos cuarteadas que ardían con el viento. La garganta reseca aunque tomara agua cada rato, porque el polvo volvía a meterse. El pato dejó de hablar ese día. Todos dejamos de hablar. Cada quien guardando lo poco que quedaba. Yo pensaba en Rodrigo y Abel, en sus caras cuando llegara, en que había tardado 4 años por orgullo y que llegaba sin nada, pero iba a llegar. Eso era lo que importaba. El norteño marcaba el ritmo sin decir nada. Paraba, señalaba, seguía. Lo seguíamos. Tercera noche. Para ese momento el grupo caminaba nomás porque no había de otra. Puro mover los pies. Nadie levantaba la vista del suelo. Nadie hablaba. El viento frío metiéndose por todos lados y el cuerpo ya sin recursos para defenderse de él. Yo sentía los pies como si fueran de otro. Las botas buenas que había traído de Zacatecas estaban destrozadas por dentro. Cada paso era un esfuerzo que había que decidir. El norteño dijo que había un rancho delante, que era seguro, que podíamos descansar unas horas. Eso fue suficiente para que el grupo encontrara un poco más de ritmo. Desde afuera el rancho parecía abandonado. Casa de adobe, techo de lámina, sin vehículos, sin señales de vida. Ventanas oscuras.
pero había luz adentro. Una lámpara encendida sobre la mesa que se veía desde la ventana. Me detuve antes de entrar. El norteño abrió la puerta y pasó. Yo entré detrás. Vi la mesa. 8 platos. 8 cucharas. Una olla en la estufa con frijoles que todavía echaban vapor. Tortillas tapadas con un trapo de cocina. 8 garrafones de agua alineados junto a la pared. 8 cobijas dobladas sobre un banco largo. Me quedé parado en la entrada sin terminar de entrar. 8 de todo. Nosotros éramos 8. El grupo fue entrando detrás de mí. Escuché cuando el pato dijo, «Híjole, quedito». Escuché a alguien más soltar el aire. Nadie dijo nada más. Nos quedamos todos parados un momento mirando esa mesa. El vapor de los frijoles subiendo despacio. Las cobijas dobladas perfectas. Todo en su lugar. Le pregunté al norteño si él había preparado esto. Dijo que no. Le pregunté si alguien de su gente sabía que venían por aquí. Tardó un momento antes de contestar. Dijo que había cambiado la ruta esa misma tarde, que nadie sabía que iban a parar aquí, que él mismo no lo había decidido hasta 3 horas antes. Miré los 8 platos, miré la olla, miré las cobijas. No dije más. El hambre y el cansancio ganan siempre. Todos comieron. Yo también porque el cuerpo manda y no había caso en no hacerlo. Pero comí de pie, cerca de la puerta, mirando hacia afuera. El desierto, el viento, nada más. Cuando terminamos, salí a caminar alrededor del rancho. La tierra era suelta, polvo fino, del tipo que guarda huellas perfectas. Estaban las nuestras llegando, claras, marcadas. Las seguí con la vista hasta donde empezaban. Antes de nuestras huellas, nada. Tierra lisa alrededor del rancho en todas direcciones, sin una huella de nadie que hubiera llegado antes. Le dije esto al norteño. Me miró. Dijo que a veces en esa ruta había gente que ayudaba, que dejaba cosas, que no quería que los vieran. Le dije, pues alguien tuvo que caminar para traer todo esto. La tierra no guarda mentiras. No contestó. Entró. Yo me quedé afuera parado un rato más mirando ese suelo limpio. Luego entré también. Todos se durmieron rápido. Yo no pude. Me senté en una silla junto a la ventana. El cansancio estaba, pero el sueño no llegaba. Miraba afuera el desierto quieto, las estrellas, el viento moviendo los matorrales. Cerca de las 3 de la mañana los vi. 4 figuras, paradas afuera a unos 30 metros, quietas, mirando hacia el rancho. Me quedé tieso en la silla. No se movían, no hacían ningún gesto. Solo estaban paradas en la oscuridad, una junto a la otra, mirando hacia adentro. Las estuve mirando un buen rato esperando que hicieran algo, que se movieran, que fueran cualquier cosa normal que tuviera explicación. No hicieron nada. Solo miraban, como quien va a verificar que todo esté bien. Como quien dejó algo preparado y fue a asegurarse de que llegó a quien tenía que llegar. Desperté al norteño. Le puse la mano en el hombro, le señalé la ventana sin hablar. El norteño miró hacia afuera, frunció el ceño, dijo que no veía nada. Volví a mirar. Las 4 figuras quietas, en el mismo lugar. El norteño se acomodó y cerró los ojos. Yo no aparté la vista de esa ventana hasta que el cielo empezó a aclarar. Cuando salimos en la mañana fui directo al punto donde habían estado. Polvo fino sin tocar, sin una huella. Llegamos. Rodrigo y Abel me esperaban en la cochera de su casa en Fresno. Los 3 nos abrazamos y ninguno dijo mucho. No hacía falta. Trabajo en el campo acá. Mando dinero a Consuelo. Las cosas van. Pero a veces temprano en la mañana, cuando la luz es baja y alarga las sombras entre los surcos, veo figuras paradas a lo lejos, quietas, mirando hacia mí. Cuando voy a ver, no hay nada.
No le he dicho nada a mis hijos. Una vez le conté algo vago a un compañero que también había cruzado. Lo escuchó sin reírse. Se quedó callado y dijo, a mí también me pasó algo en el camino que no le cuento a nadie. Y no dijo más. Y yo tampoco pregunté. Hay cosas que los que cruzaron entienden sin que uno las explique. Y hay cosas que es mejor no nombrar, por si acaso las llamas. Si les gustaron estas historias, denle me gusta al video y suscríbanse al canal, porque vamos a estar subiendo un video nuevo cada viernes. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Y dejen en la caja de comentarios historias que les llamen la atención, porque las vamos a estar leyendo.